Ahí está, ahí estamos grabando entonces. Bien, no sé si me confirman que se ve bien la pantalla completa, eh, si se escucha todo bien, se lo agradecería. Sí, sí, profe, se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a hacerlo lo más corto posible esta clase virtual. Este, mm, y vamos a ver si podemos dar clase incluso hasta la primera semana de junio. Vamos a ver. Tenemos que hablar el martes, yo hablo con la gente de Bedelía de la facultad. Porque bueno, con el tema de los paros estamos un poquito atrasados, si se quiere. Bien, la semana anterior habíamos hablado sobre el modelo agroexportador, estamos en la unidad 4. Estamos viendo grandes periodos de grandes periodos de la historia económica argentina, y hoy vamos a ver justamente el periodo de industrialización de la Argentina, es decir, un periodo en el cual la Argentina profundizó en su matriz industrial y donde el crecimiento se produjo mayormente por la industria manufacturera. Anteriormente, en el periodo justamente previo a este, de 1880 a 1930, el modelo de acumulación era el agroexportador. Incluso yo creo que lo han visto hasta en la escuela secundaria, este modelo agroexportador. Bien, lo que se inició posteriori de este modelo agroexportador en la década del 30, hay una crisis muy grande a nivel mundial, lo cual la Argentina no pudo seguir justamente exportando y creciendo en base a sus exportaciones. Por ende, hay un quiebre. Es ahí donde, si antes teníamos un crecimiento en base al mercado externo, a las exportaciones, en la década del 30 nos volcamos a un modelo de crecimiento vinculado al crecimiento del mercado interno. Es decir, esta industrialización estuvo muy vinculada a producir para el mercado interno. Por eso se llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones, porque lo que antes importábamos empezamos a sustituir y a producir localmente y a destinar esa producción para su comercialización en el mercado interno. De acá habíamos destacado dos modelos, de uno que era espontáneo, que tiene que ver con la crisis internacional y no buscado, justamente no hay políticas industriales, y otro a partir del 46 en adelante, que es una ICI, una industrialización por sustitución de importaciones buscada, es decir, hay una política activa eh, y por ende hay una intencionalidad. También a este periodo de Easy, a ver si encuentro el cursor para marcarlo. Este modelo de Easy buscada también se lo conoce como industrialización dirigida por el Estado, porque es justamente el Estado quien impulsa esta industrialización, es lo que vamos a ver hoy, justamente, este periodo de industrialización. Bien. Teníamos también una industrialización fácil o liviana que está vinculada por las ramas de la industria manufacturera que se fueron desarrollando. Cuando hablamos de fácil o liviana, son ramas de la industria manufacturera vinculado al trabajo intensivo, de poco capital y de poca tecnología, o de requerimientos más bien pobre en términos de capital y tecnología, por eso son fáciles de lograr, por eso se llama así. Y después con el frondicismo, ¿no? O incluso con el peronismo, también se puede hablar de industrialización pesada o difícil, por todo lo contrario, porque son industrias más bien vinculadas a ramas que son intensivas en capital, intensivas en tecnología y que
bueno, son mucho más difíciles de lograr el autoabastecimiento y la industrialización de esos sectores. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es tratar de caracterizar estos dos modelos, que son el modelo de industrialización justicialista y el desarrollista, si se quiere, a grandes rasgos. La idea del modelo justicialista, hay muchos, si se quiere, subperiodos. Vamos a ver el primer plan quinquenal o la intencionalidad del primer plan quinquenal, más que nada. Bien, acá este gráfico, por si quieren, eh, por si lo entienden, ¿no? Es esta línea continua muestra la evolución de la industria manufacturera en la Argentina. Y esta línea justamente salteada de a rayas muestra cómo evolucionó la industria, perdón, el sector primario, sí, agrícola más que nada. Lo que podemos ver es que justamente en este sentido es que el sector que más creció por lejos fue la industria manufacturera, justamente, ¿no? En este periodo que estamos estudiando, que va a ser desde 1930 a 1976, el periodo que caracterizamos como de industrialización, industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Como bien habíamos mencionado en la clase anterior, este periodo se comienza con la crisis del 30, ¿no? Y va desde 1930, toda la década infame, ¿no? Que fue la década del 30, donde hay una suerte de proteccionismo. Todas las economías son, estipulan políticas proteccionistas porque básicamente no tenían divisas, no tenían ingresos. Es un contexto muy complicado y al cual se lo suma la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese contexto es cuando varios sectores de la clase, si se quiere, de la oligarquía o de la burguesía en Argentina empiezan a diversificar algunas de sus inversiones y empiezan a invertir justamente en la industria manufacturera, ¿no? Es acá donde habíamos hablado que se crea el Banco Central. Antes de la creación del Banco Central teníamos el Banco Nación, lo que hoy conocemos como el Banco Nación. Eh, Tenemos esta política de la Junta Reguladora de Grano, me refiero a eso, es decir, que estipulan un precio sostén y controles de cambio. Los controles de cambio son lo que hoy conocemos como el cepo, ¿no? Bueno, se empiezan a estipular en la década del 30 estas políticas. Y después, bueno, va a empezar a virar, ¿no? Tenemos primero después de este periodo de industrialización espontánea, tenemos uno de industrialización buscada y liviana, ¿no? En el cual lo que prima más que nada es la redistribución del ingreso, justamente de la mano de las políticas justicialistas, del peronismo, en donde existe una suerte de alianza entre la pequeña y mediana empresa y los trabajadores. Ahora esto lo vamos a profundizar, ¿no? Y por último, después de Frondizi y con los gobiernos militares que le sucedieron, eh, ya hay otro tipo de industrialización. Tenemos una industrialización que está basada en las inversiones extranjeras, en sectores muy particulares, donde se requiere mucho capital y mucha tecnología y por ende únicamente se podían desarrollar con estas inversiones extranjeras. Bien. Vamos a ello, ¿ah? Vamos a tratar de caracterizar un poco estos modelos de crecimiento. El primero, el justicialismo, ¿no? Estamos en un contexto de crisis y guerras, básicamente. Muchas de estas políticas que implementó el justicialismo en sus primeros años se encuentran explicadas por el contexto internacional y por ende por políticas que comúnmente estaban dentro del consenso de políticas a nivel internacional. Digo, tal vez hoy nos pueda sonar eh, disonante ciertas políticas del peronismo, pero la verdad que tanto Inglaterra, Francia, Japón,
todos esos países estaban implementando más o menos las mismas políticas. Eh, Más o menos las mismas políticas que son las que implementó el gobierno después Ahora vamos a ver cuáles en particular. Pero digo, por ejemplo, políticas de redistribución del ingreso, políticas de garantizar cierto grado de bienestar social a través de políticas sociales o de fomentar la industria o fomentar o nacionalizar ciertos sectores eh, económicos, nacionalizar es decir, estatizarlos, fueron comunes a estos países. Japón, Francia, Inglaterra tuvieron este tipo de política. No, no fue el caso ni de Estados Unidos ni de Alemania, que son dentro de estos, el concierto de países más poderosos, pero sí estos países muy particular como fue Francia, Inglaterra y Japón, sí implementaron este tipo de política. Obviamente con distintos grados, de distinta manera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dicho esto, habíamos hablado, tenemos primero la crisis internacional que duró toda la década del 30, toda la década del 30. En este sentido, y cabe remarcar que la Argentina no fue tan grave la crisis del 30. No fue tan grave la crisis del 30 porque adoptó políticas pragmáticas muy rápidamente e impulsó dentro de todo estas políticas pragmáticas de proteccionismo, de evaluación, controles de cambio, junta reguladora, etcétera. El Banco Central permitió justamente que la Argentina em, se inserte en este modelo de industrialización, ¿no? Espontáneamente, ¿no? Al principio espontáneamente no fue buscado, pero indirectamente estas políticas permitieron justamente la industrialización de Argentina. Y por ende la crisis del 30 no fue tan grave. Es más, había sido peor para la Argentina la crisis de los 90 del siglo XIX, había sido peor la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial. En cambio, la Argentina ya para 1932, 1933, ya estaba creciendo y creciendo fuertemente. Cosa que los demás países, como es del concierto internacional, como son Estados Unidos y Europa, la crisis y la depresión duró toda la década del 30 prácticamente. Con altibajos duró casi toda la década del 30. Entonces ahí tenemos una diferencia bastante importante, ¿no? Ya justamente para la Segunda Guerra Mundial y finalizada la Segunda Guerra Mundial, que es cuando asciende el gobierno de Perón, este, las discusiones eran otras. Era un poco, bueno, en el medio de una guerra, ¿cómo hacemos para impulsar la industrialización? Y piensen que terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurría en la mente de cualquier hacedor de política, cualquier político, era, bueno, guarda que estos acuerdos de lo que fueron las conferencias de Yalta y los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, etcétera, eran acuerdos inestables, es decir, las potencias se habían dividido el mundo entre sí, medio planeta era capitalista, medio planeta era socialismo, ¿no? Socialismo real. Incluso tenemos en el 49, tenemos la Revolución China, así que en esa división del mundo, capitalista versus comunismo, había una inestabilidad en la política internacional muy importante que fue lo que derivó a la Guerra Fría posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, si hay un conflicto bélico en curso o posible conflicto bélico, necesitamos de la industria. La industria manufacturera tiene que ser el sector a impulsar, ¿no? Desde ya, a partir de este momento, lo que se estaba discutiendo eran políticas de desarrollo, ¿no? Era decir, bueno, los países que están atrasados, entre comillas, tienen que, de alguna manera, alcanzar a los países desarrollados.
Eso va a estar en discusión más que nada incluso con el frondicismo, con el desarrollismo. Bien, ¿cuáles son las máximas del plan económico del peronismo? ¿No? Acá se las dejo, lo voy a leer un poquito, pero para que tengan una idea, dice, esto lo dijo Perón textualmente, no, dice, en 1810 fuimos libres políticamente, ahora anhelamos ser económicamente independientes. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se logra esta industrialización? Bueno, esta industrialización dice, debemos producir el doble de lo que estamos produciendo, multiplicarlo por 4 mediante la industrialización. Acá hay un elemento, es decir, vamos a producir más a través de la industria manufacturera. Es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestra población hambrienta, que son la mitad del país. Queremos que el capital y el trabajo sean asociados colaboradores y no fuerzas en pugna. Acá está hablando, obviamente, de que el capital y el trabajo pueden, los trabajadores, acá el capital van a ser las pequeñas y medianas empresas, más que nada, industriales, se puedan coordinar a través del Estado. Es decir, es un Estado o una economía tripartita en el cual está el Estado coordinando a las empresas y a los trabajadores y que mancomunadamente, entre comillas, estos sectores económicos puedan lograr la industrialización, ¿no? Entonces es una alianza entre clases que uno puede decir que siempre han estado en conflicto, como el trabajo y el capital. Eh, y dice, pues la lucha destruye valores, solo la colaboración puede aumentar la riqueza. Acá en este, digo, en este fragmento está toda la política del primer plan quinquenal del peronismo. ¿Qué es el plan quinquenal? Por primera vez el peronismo, por primera vez justamente en la política económica argentina, se establece una planificación de 5 años. Eso es el plan quinquenal, ¿no? Se establece una política sostenida de 5 años con objetivos claros, con metas claras sobre cómo lograr la industrialización y cómo lograr este crecimiento tan anhelado, ¿no? La idea de esta industrialización un poco ya lo deja entrever en esta frase, ¿no? Primero, ¿cómo se va a lograr? A través de la redistribución del ingreso, ¿no? Vamos a industrializar en base a la redistribución del ingreso, que ahora vamos a ver qué elemento y qué políticas se llevaron a cabo. Cualquier cosa me preguntan, me interrumpen, no hay ningún problema. No hay ningún, y si quieren discutir algún punto, no hay ningún problema. Bien, ¿cuáles son las políticas que se implementaron para esto? Para el fin de que es nuestro objetivo en este caso es la industrialización. Como dijimos, es el primer proyecto gubernamental en el cual existe como objetivo, como meta, la industrialización, ¿no? Antes eso no fue posible, no se elaboró, se habían elaborado algunos planes que quedaron ahí en la nada, como fue el Plan Pinedo, eh, si mal no recuerdo, el plan Pinedo del 42 o el 41 por ahí, ¿no? Pero no se llegaron a implementar y que en ese plan Pinedo hablaba un poco de cómo lograr una cierta industrialización del país. En este caso, el peronismo lo que trata de buscar es esto, un nacionalismo autárquico y justicia social. Esta palabrita de justicia social y de autarquía no es rara, o no son raros, no son conceptos raros y categorías raras de nuevo en el concierto internacional. Insisto con esto, esta idea de justicia social se venía discutiendo en Europa, y se empezó a implementar en Europa, ¿no? A partir de la segunda posguerra. Y más que nada con lo que habíamos discutido de que era el estado de bienestar, ¿no? Y el tema autarquía significa que
justamente no dependemos, somos independientes y no dependemos de otros países. A eso se llama autarquía, ¿no? Y como tal, la idea era que esta industrialización se retroalimente y que nos industrialicemos con nuestros recursos, ¿no? Em, Digo, no es raro en el concierto internacional porque algunos países también buscaban autarquía, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía como objetivo también la autarquía. Japón también lo tenía, era capitalista. Tenían esta idea de autarquía, de búsqueda de no depender de los recursos de otros países y del financiamiento de otros países. Y la idea de nacionalismo también creció, obviamente, en el marco de las guerras mundiales. Así que, bueno, digo, no lo piensen como algo extraño a este discurso de peronista, sino que mama muchas cosas o muchos elementos de que estaban en discusión a nivel internacional. Obviamente, siempre la Argentina tiene sus propias particularidades, ¿no? El peronismo es una de ellas porque la verdad este enfoque dentro de la región latinoamericana sí es verdad que es medio único. Es medio único, no hay tanta comparación a nivel internacional, tal vez con el gobierno de Vargas en Brasil, pero no mucho más. Así que bueno. Dicho esto, dijimos que buscamos la industrialización de la Argentina a través de transferencia de ingresos. ¿Cuáles fueron estas transferencias de ingresos? Acá se las marcamos, ¿no? Hubo una transferencia de ingresos desde el agro a la industria a través del IAPI. El IAPI era el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y se establecía al IAPI como esto, como el único comprador de los bienes agroexportadores. Es decir, el productor agropecuario tiene que vender sus bienes al exterior. ¿Cómo lo hace? Bueno, tiene que ir al IAPI y le vende justamente a este organismo sus bienes, ¿no? Es el único comprador. En esto, para que se den una idea, lo que se buscó es nacionalizar el comercio exterior, ni más ni menos. Es eso, el IAPI es la nacionalización del comercio exterior. Por lo menos de este bien tan particular que son nuestras principales exportaciones. El IAPI establecía precios y esto, y cuotas de exportación, recordemos que son cuánto se podía exportar. El IAPI le establecía cuánto le iba a pagar al productor, ¿no? Agropecuario en la Argentina. Y justamente como prácticamente se nacionalizó el comercio exterior con esto, el IAPI disponía de divisas, era uno de los pocos intermediarios, fijaba justamente la política de comercio exterior y como era el único comprador, negociaba con el resto del mundo a qué precio lo vendía a esos bienes agropecuarios. Y justamente el IAPI vino a reemplazar, si se quiere, las juntas reguladoras de grano. Que las juntas reguladoras de grano un poco eran algo parecido, era decir, la junta reguladora de grano se ponían de acuerdo el Estado y los productores en cuál era el precio sostén para que el precio de mercado no sea tan bajo y no arruine a los productores. Bien, lo que ocurrió fue que en este contexto los precios de los bienes agropecuarios estaban más bien altos, ¿no? En este contexto y por eso hay una redistribución del agro a la industria. ¿Por qué? Porque el IAPI le compraba barato esos bienes agropecuarios a los productores locales, ¿no? Me refiero a los productores locales. Entonces le compraba barato y después iba al comercio exterior y los vendía más bien al precio pleno de mercado
y podía hacer una diferencia. Y con esa diferencia, es decir, compraba barato y vendía el precio pleno, con esa diferencia podía financiar políticas industriales de promoción industrial, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es decir, el IAPI era el único comprador. Si vos sos un productor agropecuario, al único que le podés vender es al IAPI y el IAPI te compraba barato, básicamente. Después, en otros contextos en los cuales decayó mucho los precios internacionales, el IAPI compraba más caro que el precio internacional. Pero bueno, los primeros años se dio esta particularidad de que el IAPI te compraba más barato, y por ende hacía esa diferencia y podía justamente financiar la industrialización. Hoy por hoy, para que se den una idea, algo parecido al IAPI, que no es el IAPI ni mucho menos porque no está nacionalizado el comercio exterior, son lo que entendemos como las retenciones, los derechos de exportación. Bueno, es un poquito algo parecido, es decir, acá véanlo al IAPI como si fuera un tributo que se le paga al Estado por exportar, ¿no? Bien, ¿esto se entendió, gente? ¿Cuál es el rol del IAPI? O más o menos, ¿sí? ¿Vamos Sí, bien? profe. Perfecto. Sí, una consulta. En la Sí. ficha de Sicari habla al respecto del ICI y dice que una de las críticas del ICI era que tenía políticas anticampo. Podríamos decir que con lo que acabas de explicar no era tan así. A ver, anticampo. La verdad no me acuerdo exactamente. Sí, hubo algunas políticas de redistribución del ingreso. Esta es una, es decir, que perjudicó al agro justamente porque la idea de acá, de esta política, es capturar renta agrícola, como lo vimos en los términos ricardianos, no sé si se acuerdan, que la capture justamente sea el Estado. Es decir, en vez de pagarle una renta a un terrateniente propietario, acá la idea del IAPI en realidad era de que esa renta no se la lleve un propietario, sino que se la lleve el Estado. Esa renta sigue existiendo, pero hay un cambio de mano, es decir, no es un particular, sino es el Estado. ¿Eso puede perjudicar al campo? Y puede ser, puede ser. La verdad puede ser porque, bueno, tal vez los productores agrícolas no son un sector beneficiado, ¿no? Y como tal, como no son beneficiados, no hay renta alta en el agro. Así que Perdón, bueno, Guti. sí. Yo tengo más o menos, más o menos fresca la ficha de Sicari. Creo que es lo que él hace, lo que hace en la ficha es tratar de contestar a ciertos clichés que hay en la historia económica argentina. Por ejemplo, que el campo se vio perjudicado durante este periodo. Y lo que hace Sicari es responder a ese cliché, a esa frase hecha con datos de que, bueno, creció el campo, pero a un nivel mucho menor que lo que creció la industria manufacturera. Creo que va por ahí el texto de Sicari. Sí, sí, ni que hablar. El sector más perjudicado fue el sector, si mal no recuerdo, el ganadero, dentro de los sectores agropecuarios, en este periodo, en todos estos periodos. Pero bueno, bien. Dicho esto, no sé si hay alguna otra pregunta. Después tenemos, bueno, este tipo de transferencias que son del capital al trabajo a través de la política social. Ahí sí tenemos una política activa por parte del Estado de redistribución del ingreso, en el que justamente se privilegia el mercado interno, ¿no? Y ahí tenemos 2 millones de políticas, si se quiere, vinculada, por ejemplo, a los convenios colectivos de trabajo, es decir, se establece que los convenios colectivos de trabajo establecen cuál es el precio del salario, ¿no? En cada uno de los sectores de la actividad económica. Se establecen los salarios mínimos. Esto es una política que antes no existía en la Argentina. El saque, el aguinaldo, el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, el estatuto del peón rural, ¿no? Son todas medidas
que buscan el bienestar de los trabajadores y por ende uno podría decir en detrimento del capital, ¿no? Está claro en esto y bueno, hay una redistribución del ingreso del capital al trabajo y como tal el trabajo se eh, deja de ser un costo, deja de ser un costo para ser un elemento de demanda, un mecanismo de demanda. Entonces, bueno, hay industrialización, ¿a quién le vamos a vender? Justamente al mercado interno a partir de que los trabajadores consumen, ¿no? Esa es un poquito la idea en esta política de redistribución del ingreso. Después, bueno, hay un montón de políticas sociales también. Em, Bien, en cuanto a esto que hablábamos de las estatizaciones, bueno, sí, efectivamente se nacionalizaron varios servicios públicos, que son estos lo que vemos acá. Los más importantes fueron los ferrocarriles, que estaban en manos de los franceses y los ingleses. Eh, y se crearon justamente unas cuantas empresas que antes no existían, ¿no? Una tiene que ver con las flotas mercantes, Aerolínea Argentina, eh, YPF, YPCF, Yacimientos Carboníferos fiscales, no me acuerdo ahora en qué era la P, la verdad, pero es vinculado justamente al tema de Río Turbio, ¿no? Donde hay una empresa estatal, ¿no? Que extrae carbón. Bien, dicho esto, en general, cuando hablamos de nacionalización o de empresas, tiene que ver con esto. Ahora después vamos a ver un poquito más. No se quedó solo en esto el Estado. Incluso tuvo un rol como Estado empresario. En lo que respecta a la política fiscal, a ver, un poco es lo que todo el mundo conoce. Lo que se implementaron algunos impuestos vinculados a la riqueza y a la renta, justamente son impuestos, denominamos como impuestos progresivos. Y se amplió justamente el sistema de jubilaciones y pensión en este periodo, que prácticamente no existía, gente. Prácticamente no existía un sistema de jubilaciones y pensiones. Es en este momento, o lo que existía era por ramas, más que nada. Y en este momento lo que ocurre es que se generaliza y se centraliza, ¿no? A partir del Estado central. Que insisto con esto, antes eran cajas particulares de algunos sectores y los que se podían jubilar eran prácticamente la aristocracia de los trabajadores, una cosa así, eran los sectores que más mejor pago y mejores condiciones tenían, muchas veces vinculada con la exportación de materias primas, ¿no? Eran esos los únicos sectores que se podían jubilar a partir del peronismo. Prácticamente todos los trabajadores en blancos se jubilaban, ¿no? Y eso se extendió a todos los sectores de la economía. Algo no menor es que la política monetaria buscó esto, buscó la banca especializada. ¿Qué es la banca especializada? Es tener un banco por sector, por rama de actividad, ¿no? Entonces, por un lado, se creó el Banco de Crédito Industrial, y por otro lado, que acá no está, tenías el Banco Nación. El Banco Nación, toda la vida, desde siempre, otorgó créditos preferentemente al agro. Entonces se creó un banco especial para la industria manufacturera. Y a su vez se nacionalizaron los depósitos. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central disponía de cómo se iban a otorgar los créditos. Es decir, existían bancos privados comerciales como tales, pero quien disponía de esos depósitos y de esos créditos en realidad era el Banco Central, en el sentido de que el Banco Central, si bien el Banco Comercial tomaba esos depósitos, el Banco Central era quien decidía cómo se iba a destinar ese crédito.
Entonces prácticamente el Estado tenía control del sistema financiero. Es decir, si bien, insisto con esto, había bancos privados comerciales, prácticamente la decisión y la centralización de esas decisiones pasaba por parte del Banco Central. A eso se denomina como nacionalización de los depósitos, ¿no? Entonces tenemos un grado de jerarquización y descentralización de las decisiones a partir de la política económica muy importante en este sentido. Hay una centralización de estas decisiones en el Estado Nacional. Bien, ¿se entendió esto que dije? Digo, en la política monetaria tenemos primero una banca especializada, un banco para cada uno de los sectores. El Banco Nación va a otorgar crédito al agro, el Banco de Crédito Industrial a la industria. Y por el otro lado tenemos la nacionalización de los depósitos, que es esto de que el Banco Central decide cuál es la política crediticia, prácticamente. Tiene control total de la política crediticia. Cosa que hoy por hoy, para que se den una idea, cada banco en particular, ¿no? Toma los depósitos y decide en grandes rasgos, con toda la reglamentación habida y por haber, cómo destina esos fondos, ¿no? Ese crédito. Pero en este sentido estaba centralizado por parte del Banco Central. Bien, política industrial. Tenemos acá, justamente estamos dentro de lo que hemos denominado como industrialización liviana, si se quiere, más intensiva en trabajo. Cuando hablamos de industria liviana, hablamos de alimento y bebida, textil. Hay una metalúrgica liviana muy vinculada a los artículos del hogar, ¿no? Estamos en la época de la popularización de las heladeras, de las radios, ¿no? Así que bueno, digo, en ese sentido, eh, son artículos de consumo masivo. Todo esto, ¿no? Alimento y bebida, textil, metalúrgica liviana, ¿no? Son todos artículos de muy masivos. Por eso se entiende esta política de redistribución del ingreso, ¿no? Y dentro de la promoción industrial, como política industrial, tenemos esto. Al proteccionismo siguió. El proteccionismo es algo constante que siguió a lo largo desde la década del 30 hasta la última dictadura cívico-militar. Es algo constante, ¿no? Existieron subsidios, ¿no? Desgravamiento impositivo es que es un beneficio fiscal a las empresas que justamente buscan esta industrialización. Había facilidad crediticia, es decir, te doy un préstamo a una baja tasa o te doy préstamos muy convenientes, muy blandos, lo que se denomina política crediticia blanda, ¿no? Controles de cambio significan justamente hay un control por parte del Estado de las divisas, de qué se hacen con esas divisas. Esto siguió, insisto con esto, era algo que se había implementado en la década del 30 y siguió a lo largo del peronismo hasta también finalizado todo este periodo de industrialización. Eh, y había justamente esto, tipo de cambios múltiples. Tipo de cambios múltiples es lo mismo que control de cambio, un poco es más o menos lo mismo, ¿no? En el sentido de que tipo de cambio múltiple es que hay un tipo de cambio, un precio del dólar para cada uno de las acciones, de, si se quiere, sí, un tipo de cambio, por ejemplo, para comprar para el dólar ahorro, lo que hoy entendemos como dólar ahorro, o hay un tipo de cambio para el dólar financiero y para especular financieramente, hay un tipo de cambio para comerciar, si yo quiero importar algún bien del exterior, tengo un tipo de cambio, si quiero comprar un título de una empresa en el exterior, tengo otro tipo de cambio, es decir, tengo un precio distinto, ¿no? En general lo que ocurría que el tipo de cambio era más bien barato para todo lo que es materia comercial y más bien caro para lo financiero. Entonces desestimula lo financiero y estimula
la importación más o menos barata de algunos productos que la Argentina no produce y que no tiene en vistas producir prontamente, como puede ser traer una maquinaria, un capital intensivo en tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, esos bienes obviamente necesitan de un tipo de cambio barato para traerlos fácilmente e impulsar la industrialización. Después todo lo demás tiene un tipo de cambio elevado, ¿no? Bien, como habíamos mencionado, esto política crediticia de barata, bueno, está muy vinculado con el Banco de Crédito Industrial. Tasa de intereses negativa en términos reales significa que la tasa de inflación es mayor a la tasa de interés, entonces es prácticamente un subsidio, prácticamente un subsidio es un crédito subsidiado a la industria manufacturera, prácticamente, es eso. Eso es lo que significa tasa de interés negativa en términos reales. Como la inflación se come los servicios de la deuda, que en este caso son lo que se paga de interés mensualmente o anualmente o periódicamente, prácticamente se lo come la inflación, entonces un subsidio termina siendo un subsidio, directamente termina siendo un subsidio. Bien, y es acá donde entendemos estos empresas que son parte del Estado y que impulsan la industrialización, este Estado empresario. El Estado empresario en el peronismo lo tenemos en esto, en la Dirección Nacional de Industria del Estado, que tenía justamente a su cargo las 140 industrias alemanas. Recordemos que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial. Todas las filiales de empresas alemanas en Argentina pasaron a manos del Estado. ¿Por qué? Porque perdieron la guerra, justamente. Y quien disponía del control de esa empresa era la Dirección Nacional de Industria del Estado. Después se creó Atanor, vinculada a la química, Somisa, que es la que va a impulsar la siderurgia en Argentina, fabricaciones militares, Altos Hornos Zapla, y también tenía el Estado Nacional el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, que lo que hacía era esto, compraba acciones de empresas industriales. Es decir, no sé, decía, esta empresa se encuentra en un sector estratégico de la economía, bueno, voy a comprar algunas acciones. ¿Por qué hacía eso? Porque tenía justamente, si compraba acción y participación en empresas industriales, tenía un asiento en el consejo de administración de esa empresa. Entonces, en parte influía en las decisiones de esa empresa, justamente por eso. Entonces digo, este estado empresario fue bastante fuerte. Es en este momento donde justamente a través de la creación de fabricaciones militares y de Altos Hornos Zapla, vamos a tener lo que se denomina el complejo industrial militar, ¿no? Es decir, eh, y acá piensen a la cúpula militar muy interesada en la industrialización del país. Esto va a cambiar rotundamente con la última dictadura cívico-militar. Es más, dentro de la última de la cúpula militar de la última dictadura cívico-militar, este punto va a ser una discusión terrible, ¿no? Va a ser una interna, porque obviamente política de Martínez de Oz en adelante, esto lo vamos a ver justamente a posteriori, eh, las políticas de Martínez de Oz buscaron lo contrario a la industrialización del país, ¿no? Así que bueno. Bien, ¿cuáles son las empresas más conocidas? Incluso muchas de ellas existen al día de hoy. Alpargatas, muy vinculado justamente a la textil. Siam Di Tela, producía metalúrgica de liviana, artículo del hogar.
Sanela, Fate, ¿no? Incluso Fate y Sanela existen al día de hoy. Alpargatas creo que también. ¿No? Son todas empresas que si son, son características de este momento, ¿no? De este momento del peronismo. ¿Por qué? Porque producen artículos masivos, de consumo masivo. Bien, preguntas, comentarios. ¿Se entendió esto que dijimos? ¿Hubo alguna duda? ¿Sí, no? ¿O quieren discutir algún puntito de esto? Esto que estamos diciendo es una No, profe. caracterización del, más que nada, del primer plan quinquenal, es decir, de cómo el peronismo quiso industrializar a la Argentina. Después, la verdad que el peronismo fue muy pragmático. Después, ya la década del 50, el peronismo va desde 1946 a 1955. Prácticamente la segunda mitad del peronismo es muy distinto al primero. Es muy pragmático, cambió muchísimo en su implementación de política, la verdad que, pero bueno, en líneas generales siguió adelante con la política industrial. Eso sí, después la política económica la fue cambiando bastante, bastante. Bien, ¿hay alguna duda, comentarios? Si no, seguimos. Bueno, perfecto. Bueno, ahora pasamos al desarrollismo. Em, Acá ya estamos en un contexto internacional distinto al del peronismo. Es un contexto internacional en el que, con el desarrollismo, con Frondizi, Frondizi dura desde 1958 al 62, pero si bien fue un periodo más bien corto, si se quiere, la verdad que los cambios fueron muy profundos y trascendieron este periodo. Incluso los golpes militares que sucedieron y los gobiernos democráticos, entre comillas, como fue el de Frondizi, como el de Ilia, digo entre comillas porque a lo largo de todo este periodo el peronismo estaba proscripto directamente. Eh, Siguieron adelante con la misma tipo de política o con el mismo objetivo, ¿no? Con el mismo tipo de industrialización del país. Es decir, es un modelo de industrialización que comenzó en el 58 y que duró en realidad este modelo hasta el 73 cuando asume el tercer peronismo, ¿no? Eh, en ese sentido, hubo una continuidad muy fuerte. Y el contexto internacional estuvo marcado más bien por la Guerra Fría, como bien se menciona acá, ¿no? La Guerra Fría es esta lucha entre potencias económicas. Tenemos medio mundo capitalista y medio mundo del socialismo real. La URSS y China eran grandes potencias, si se quiere, en términos económicos. La URSS se había quedado con media Europa, toda la Europa del Este estaba bajo de la cortina de hierro de la parte comunista. Y a eso hay que agregarle China, ¿no? También. Y bueno, estas potencias se encontraron en algunos momentos, se dieron algunos besitos, como fue en el caso de la guerra de Corea, indirectamente, digo, por eso es Guerra Fría. Se encontraron en la guerra de Corea, en la de Vietnam, después en la década del 80 en Afganistán, así que bueno. Y tenemos justamente todas estas problemáticas. Cualquier cosa, si no conocen algo de lo que se ve acá, lo googlean, lo buscan en Wikipedia y lo van a encontrar, ¿no? Tenemos la Revolución Cubana, es muy importante en América Latina. Cuba pasa a ser, después de la Revolución Cubana, una economía comunista aliada justamente a la Unión Soviética. Em, bueno, tenemos a partir del 61 la construcción del muro de Berlín,
Berlín estaba en la parte de la Alemania oriental, de la Alemania comunista, pero Berlín como ciudad estaba dividida en dos, una parte capitalista y una parte comunista. Bueno, se empieza a construir el muro de Berlín en la parte comunista de la Alemania federal, entonces ahí tenemos parte de esta muro, de esta cortina de hierro, como denominó Churchill. Algo muy importante y que no es menor es esto, es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso va a crear un programa de desarrollo económico para América Latina. Por eso digo, desarrollismo y Alianza para el Progreso están muy vinculadas, ¿no? Alianza para el Progreso es una política internacional que constituye Estados Unidos bajo la presidencia de Kennedy para justamente impulsar el desarrollo económico de América Latina. De acá va a surgir lo que hoy entendemos como el BID, ¿no? Que es el Banco Interamericano para el Desarrollo. Digo, es muy importante porque estas políticas de desarrollo, lo que entendía Estados Unidos como política de desarrollo, fueron implementadas por el gobierno de Frondizi. Parece mentira y capaz que les suene raro, pero en este contexto, Estados Unidos fomentó la industrialización de algunos países de América Latina. Digo, parece raro porque nunca más lo va a hacer. Nunca más lo va a hacer, ni nunca antes lo había hecho, ¿no? Eh, pero en este contexto muy particular de un mundo en el cual está dividido en bloques, necesitaban de esa industrialización para que se constituya como un freno al avance de las revoluciones socialistas del comunismo. Es decir, el desarrollo económico y la industrialización era ese freno buscado por parte de los gobiernos desarrollistas para contener esa ideología, ¿no? Es decir, y mostrar buenos resultados económicos y que esta revolución comunista no florezca, ¿no? Y no avance. Más bien teniendo como peligro esto, ¿no? La revolución cubana a kilómetros de Estados Unidos. Bien, este es el contexto particular, ¿no? Bueno, hay que buscar el desarrollo porque hay que contener el avance comunista. América Latina era más o menos, como lo que se suele decir siempre, el patio trasero de Estados Unidos, con independencias, en esta categoría de patio trasero, pero bueno, en ese sentido había que contener el avance del comunismo de alguna forma. Algunos países de América Latina, que son los países más grandes de América Latina, digo, Argentina, Brasil y México, y paren de contar, llevaron a cabo estas políticas de industrialización que vamos a contar ahora a continuación. En los países que no eran grandes, que no tenían industria en América Latina, que son prácticamente la mayoría, se llevaron a cabo la reforma agraria más que nada. Reforma agraria es que hay un reparto de tierra eh, de alguna forma que beneficie al campesinado, ¿no? Y se llevó con relativo éxito esa política de reforma agraria. Bien, todo por lo mismo, ¿no? Había que contener el comunismo. Imagínense, el campesinado pobre de algunos países era el caldo de cultivo de estos, de, de- de este tipo de ideología, ¿no? De comunista. Bien, dicho esto, estamos en ese contexto y se explica de esa forma este tipo de política. Vamos a entrar a qué piensan los desarrollistas. Más que nada el frondicismo, ¿no? Más que nada el frondicismo, insisto con esto, después se llevó a cabo estas políticas, fueron sostenidas a lo largo de todos los demás gobiernos,
por el de Ilia, por la Revolución Argentina, con Onganía, etcétera, etcétera, ¿no? Em, ¿Qué entendían por desarrollo? El desarrollismo, un poco esto, ¿no? Es decir, había que modernizar al país. Primeramente, había que modernizarlo y esa modernización estaba explicada por la educación y por la ciencia. Em, yo no sé si está a ver si está en la filmina. Sí, está. Bueno, por esto, por la educación y por la ciencia. Ahora vamos a explicar a través de qué mecanismo. Es decir, había una suerte de, ¿cómo le podría decir? De aspiración positiva de lo que significaba esta modernización. Es decir, a partir de o se pensaba en este momento que a partir de la educación y de la ciencia se iba a lograr una transformación radical de la sociedad, ¿no? Entonces había que invertir en educación y en ciencia y tecnología. Y el Estado debía promover estos sectores, eh, esta particularidad que tenía la educación y la ciencia, ¿no? De ciencia tenía poco y nada. Ahora vamos a contar cómo lo hicieron. Educación sí, obviamente tenía unas bases importantes porque la educación, por lo menos universitaria, era pública y gran parte de la educación media y primaria en la Argentina era pública. Así que en eso ya tenía bases para sostener esa modernización. En ciencia flaqueaba bastante la Argentina en este momento. Em, por otro lado, digo, hablamos de desarrollismo porque estamos hablando de desarrollo económico, ¿no? Ponen en boga fines de la década del 50 las ideas y las políticas de desarrollo económico que entendían en este momento que desarrollo económico era sinónimo de industrialización. Es decir, país moderno era país industrializado, país moderno era país con educación y con ciencia y tecnología, ¿no? ¿Por qué la industria manufacturera? Por un montón de razones. La industria manufacturera se pensaba en esta época que era el sector privilegiado en el que se podía ganar muy fácilmente la productividad, aumentaba mucho la productividad a través de la innovación tecnológica y porque era un sector que tiene encadenamientos con muchas ramas. Esto es importante. ¿Qué son encadenamientos? Son ligazones, son vinculaciones con otras ramas. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, hay que construir un auto, ¿no? Hay que fabricar un auto. Bueno, para fabricar un auto necesitas de la metalurgia, necesitas de la siderurgia, porque hay que, no sé, producir acero, necesitas de la electrónica, porque hay que producir los tableros, necesitas de la industria eléctrica, ¿no? Y así sucesivamente. Estoy hablando de para producir un auto, un vehículo, necesitas o se encuentra vinculado a esa producción de un montón de otras ramas de la industria manufacturera. Esos son encadenamientos. Entonces, esas virtudes que tiene la industria manufacturera de que es fácil incrementar la productividad y son muchos los encadenamientos que existen, es una virtud propia, ¿no? Una característica propia de la industria manufacturera. Entonces, esos sectores de la industria manufacturera son algo a privilegiar, ¿no? Hay que buscar ese desarrollo industrial. Bien, otro elemento característica de este desarrollo, de este desarrollismo era que pensaba que, bueno, tenemos una industria en la Argentina más bien pobre, y me refiero a pobre a lo siguiente, a que hay una desintegración productiva. ¿A qué se refiere esto? Es que la Argentina no produce todos los bienes industriales que consume, ¿no? Para producir un auto necesitamos de todos estos bienes que mencioné anteriormente, necesitamos la autoparte, etcétera, etcétera. Bueno, no tenemos y no producimos todos esos bienes. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos una industrialización incompleta en la Argentina, ¿no? En este momento se piensa que hay una industrialización incompleta porque muchos de los sectores de las empresas
no invierten en otros sectores de las ramas industriales. Entonces, hay ausencia de ramas, hay ausencia de sectores del entramado productivo nacional que no hay inversiones, no hay empresas. Entonces, hay que lograr que existan esas ramas y existan esas empresas que produzcan esos bienes que nosotros consumimos, ¿no? Es seguir adelante con la industria, con la sustitución de importación, en este caso, ¿no? Entonces hay un elemento adicional en esto que es la desintegración productiva que no puede ser, ¿no? Hay que evitarla, esa desintegración productiva. Hay que evitar en el sentido de que hay que llenar los huecos de esta matriz productiva que parece más bien un colador que otra cosa porque hay ausencia de empresas produciendo justamente ciertos bienes industriales. Y por otro lado, hay una suerte de caracterización de que necesitamos un desarrollo desequilibrado. ¿Qué sentido? Cuando hablamos de, bueno, el Estado tiene que profundizar en la industrialización, cuando decimos eso, eh, la pregunta es ¿cómo? Bueno, lo vamos a hacer a partir de un desarrollo desequilibrado, van a decir los desarrollistas. Justamente también se denominan desarrollistas por esta categoría, por desarrollo desequilibrado. ¿En qué sentido? En que no vamos a industrializar a la Argentina toda de golpe y todos los sectores de golpe de una vez y ya está. De la noche a la mañana, todas las industrias, todas las ramas de la industria manufacturera logran industrializarse toda de golpe. No es posible hacer eso porque lleva mucho tiempo y necesita mucha inversión el desarrollo industrial. Entonces, vamos a ir por parte, vamos a ir desequilibradamente. Equilibradamente es justamente esto que estoy diciendo, es que todas las ramas de la industria manufacturera se inviertan todas de golpe, haya empresas y empleo en todas las ramas de la industria manufacturera. No es posible eso, entonces vamos a ir de a poco. ¿Qué es ese vamos a ir de a poco? Bueno, desarrollo desequilibrado. Vamos a ir de a sector a sector. ¿Cuáles son los más importantes? Vamos a ir a cubrir esos huecos dentro de este entramado productivo que nos faltan, ¿no? Nos faltan algunos sectores, algunas ramas, y vamos a cubrir esos sectores que son estratégicos. Porque se entiende que esos sectores estratégicos tienen encadenamiento hacia una bocha, un montón de sectores más que sí, que van a traccionar justamente la industrialización. Es decir, desarrollo desequilibrado es que existen sectores rectores, existen sectores motores que impulsan la industrialización justamente a partir de que se producen estos encadenamientos productivos, estos vínculos sectoriales entre las ramas manufactureras, ¿no? La idea es justamente esa. Bien, ¿cuáles son? A ver, hay otros elementos más, a ver, y lo vamos a repasar a esto, ¿no? No se preocupe si hay algo que no entendieron de lo que dije, pero ahora ya lo vamos a repasar. Terminamos de ver cuáles eran las ideas desarrollistas y lo repasamos. Hay una idea también de industrialización tardía acá. Se empieza a debatir esto en la historiografía de que, bueno, el Estado entró tarde a industrializarse y como entró tarde hay que cerrar la brecha entre los países desarrollados y los países que no lo son, justamente. Este, ¿Cómo se cierra la brecha? Bueno, con política industrial. Hay un Estado activo que tiene que buscar la industrialización en forma muy acelerada y alcanzar a los países más desarrollados. No queda otra. Eso es industrialización tardía, ¿no? Es, bueno, estamos rezagados, ¿cómo hacemos para alcanzar a los países más desarrollados? Eh, Acá la respuesta es la política industrial a esta problemática. Y por otro lado, hay una idea de restricción externa, que era lo que ya habíamos comentado en la unidad 2, en el sentido que
Bueno, como tenemos esos huecos, esos coladores, ese colador en nuestro entramado productivo, necesitamos divisas, no, no queda otra. Necesitamos divisas para crecer. Eso es restricción externa. No podemos sostener el crecimiento productivo e industrial porque necesitamos divisa. ¿Y por qué necesitamos divisa? Porque nuestra estructura productiva está desintegrada, ¿no? Está incompleta esa industrialización. Entonces, únicamente es decir, cuando crecemos empezamos a importar bienes y justamente si empezamos a importar bienes necesitamos divisa, porque son bienes vinculados a esta industrialización, son materias primas, son bienes intermedios. Si queremos producir un auto en la Argentina, necesitamos, no sé, acero, autopartes, etcétera, etcétera, elementos que son importados. Entonces ahí, si necesitamos esas importaciones, necesitamos divisa también, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, vamos a solucionar esta restricción externa a partir de la industrialización, a partir de la sustitución de importaciones. Es decir, si antes lo importábamos, ahora lo producimos internamente. Es decir, esta restricción externa es un fenómeno propio de nuestra estructura productiva, ¿no? Se produce o se refleja esa restricción externa porque nuestra estructura productiva está desintegrada, ¿no? Hay algunos faltantes, huecos dentro de nuestra matriz productiva que tienen que llenarse a partir de producción nacional, ¿no? Eh, Bien, esas son las ideas del desarrollismo. Es decir, repasamos. La modernización, la de la industrialización, la de que hay que llenar estos huecos de la industria manufacturera y la de un desarrollo desequilibrado. Es decir, vamos a ir por esos sectores que nos parece que son trascendentales para justamente traccionar toda la industrialización. Y de que hay que hacerlo lo antes posible, porque ya llegamos tarde al concierto internacional de política industrial y de desarrollo industrial. Entonces, bueno, hay que quemar cartucho, lo que se llama así esto comúnmente. Bueno, hay que ir rápido. Y tenemos este problema de restricción externa. ¿Cómo se, cómo se llevó a cabo esta industrialización? ¿O cómo se financió? Bueno, a partir de inversión extranjera directa, en esto de que mayormente a partir de multinacionales que vinieron a la Argentina proveniente de Estados Unidos, hay una ley de promoción industrial justamente que le otorga beneficio a esta inversión extranjera directa. Insisto en esto, la inversión extranjera directa llegó tanto a la Argentina como a otros países grandes de América Latina, como es en el caso de Brasil. Eh, en eso no es que la Argentina se constituyó como una excepción. Y se le otorgaban estos derechos, era decir, tenían el mismo derecho que los capitales nacionales, libertad de operar en el mercado cambiario, podían remitir las utilidades, había una remisión, una liberalización de las importaciones de maquinaria, exención impositiva, es decir, beneficios a estas inversiones que llegaban, ¿no? Es decir, se le otorgaban beneficios para que hayan inversiones extranjeras, es decir, que lleguen empresas extranjeras a la Argentina. Con respecto a la modernización, es en este entonces cuando se crea el INTA, que es el Instituto Nacional Tecnológico vinculado a la agricultura, a los desarrollos en la agricultura. Eh, el INTI, lo mismo, pero a la industria manufacturera, y se crea el CONICET, ¿no? En esta época. El CONICET está vinculado justamente a las investigaciones en todas las ramas disciplinares, ¿no? Eh,
Y se crean también la UTN, la UTN es la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN en realidad cambió de nombre, tenía otro nombre, ya lo había creado el peronismo, pero bueno. Dicho esto, hay una intencionalidad de, bueno, de modernizar a partir de la ciencia y la educación. Cuando hablamos de desarrollo desequilibrado, estamos acá, ¿no? Bueno, primero se necesita o se necesitó de la batalla del petróleo, que se denominó la batalla del petróleo, es decir, que el sector petrolero era uno de los sectores que iba a impulsar la industrialización. Para este entonces es muy rico el estudio de esto, de qué ocurre con el recurso. Ustedes saben más de temas constitucionales que yo, porque obviamente el recurso es provincial, ¿no? Bueno, en esta época se nacionalizó el recurso, ¿no? Y el monopolio estatal lo tenía el YPF. Prácticamente era la única empresa que producía en la Argentina y lo empezó a hacer en esta batalla del petróleo a través de concesiones con empresas extranjeras. Es decir, venían capitales extranjeros, perforaban los pozos y después de ese hidrocarburo que se extraía, se lo vendían justamente a YPF. Después estos contratos petroleros fueron derogados, ¿no? Pero bueno, fueron derogados por el gobierno de Ilia. Y después tenemos también lo que se denominó la batalla del acero, que se pone en funcionamiento Somisa, si bien se había creado antes, se pone en funcionamiento Somisa y se pone en funcionamiento también yacimientos carboníferos fiscales. Ahí está lo que era eh, el, el- sí, el yacimiento carbonífero fiscal es lo que antes habíamos. Capaz que me parece que no tiene esa P que habíamos mencionado antes, estaba de más. Ahora no me acuerdo cómo es el nombre específicamente. Esta es una de las empresas, para que se den una idea, que hoy por hoy sigue estando en manos del Estado y que el gobierno de Milei buscó privatizarla. No sé en qué quedó, la verdad, eso no sé si se privatizó, en qué había quedado, pero bueno, dentro de la ley base, lo que se denominó como la ley bases, se buscó su privatización. Bien, Somisa se privatizó en los 90, se la dieron a Techin, al grupo Techin. Bien, entonces, a ver, ¿cómo se industrializó la Argentina a partir del 58 en adelante? Más bien en ramas muy vinculadas a esta industria pesada. ¿Cuáles son? Bueno, son la petroquímica, terminales automotrices, vinieron un montón de empresas a producir automóviles en la Argentina en esta época. Es más, medio como que se inundó el país de terminales automotrices, algunas terminaron quebrando, o duraron algunos años nada más, porque la verdad que vinieron a producir unas cuantas automotrices a la Argentina en estos años. Digo, son empresas o sectores difíciles de industrializar y que requieren de tecnología y de capital, que son estos, que producen bienes intermedios, mayormente, ¿no? Antes con el peronismo la industrialización estaba vinculada a la producción de bienes de consumo industrial, ¿no? Un consumo masivo. Acá con Frondizi la idea es la producción de bienes intermedios, ¿no? Que son estos, petroquímica, metalúrgica, siderurgia, ¿no? Así que bueno, acá un poquito, y esto para ya cerrando la clase de hoy, es, bueno, ¿cómo se logró este plan? Bueno, eh, estamos en otro tipo de industrialización, si se quiere. ¿Por qué? Porque si antes la industrialización con el peronismo buscaba justamente esa industria nacional, esa pyme que crecía,
Ahora tenemos una economía más bien extranjerizada. Cuando hablamos de extranjerizada me refiero a que los capitales están vinculados con filiales, ¿no? Del extranjero, a la cual hay que pagarle utilidades, ¿no? Hay que remitir utilidad del extranjero, royalties, etcétera, ¿no? Es una industrialización que está muy concentrada. ¿Por qué concentrada? Y esto refiere a este elemento acá, ¿no? A la oligopolización de los mercados. Concentrada porque son grandes empresas industriales, ¿no? ¿Cuánta empresa siderúrgica va a haber? Hay una sola, no hay muchas más. ¿Por qué? Porque la escala de producción son gigantescas. ¿Cuántas automotrices existen en la Argentina? Hay un puñado, no son muchas. Bueno, a eso me refiero. Hay una concentración muy grande en la industria manufacturera a lo largo de estos años con el frondicismo, ¿no? A partir del frondicismo. Porque son industrias, esto, muy intensiva en capital, que tienen una escala de producción inmensa, que pueden abastecer al mercado interno tranquilamente. Con que exista una empresa ya te abastece todo el mercado interno. Entonces hay una concentración y una oligopolización o monopolización de los mercados muy grande en este sentido. Y en esto también, digo, se pierde este pacto que había entre lo que era en el peronismo de burguesía nacional, clase trabajadora, porque claramente no existe burguesía nacional si existen filiales de multinacionales nada más, ¿no? O grandes filiales multinacionales en sectores estratégicos. Entonces, este pacto de que había promovido el peronismo de, bueno, que la burguesía nacional y la clase trabajadora se hagan amiguis, ¿no? La verdad esto no tiene asidero en este proceso de industrialización que llevó adelante el desarrollismo. Es por eso que justamente empeora en términos relativos la distribución del ingreso. Favorece al capital, a que vengan las empresas, a que se radiquen, a que tengan ganancias, ¿no? Favorece al capital este tipo de industrialización vinculada al desarrollo de la industria pesada y perjudica más bien a los trabajadores. Entonces hay una distribución más bien regresiva del ingreso en este periodo, ¿no? En todo este periodo, 1958-72. Es por eso que ¿no? Se podría explicar en parte el cordobazo, si bien el cordobazo se desarrolló en los sectores de mayores salarios de la Argentina. El cordobazo fue un levantamiento, lo pueden también buscar en Wikipedia, un levantamiento, si se quiere, de los trabajadores y del movimiento estudiantil, de ambos, en Córdoba. Lo pueden buscar, en Rosario estuvo el Rosariazo también, así que bueno. Después del Cordobazo es cuando se empieza a revertir un poco esta mala distribución del ingreso, es decir, empiezan a haber eh, mejores salarios para los trabajadores. Pero bueno, insisto con esto, tenemos otro tipo de industrialización eh, que nada tiene que ver con la del peronismo, con la del primer peronismo por lo menos. Bien, dudas, comentarios. Acá esto un poquito, cualquier cosa me dicen. Acá esto un poquito de lo que muestra es cómo evolucionó el PBI en la Argentina. Un poquito gráfico. Digo, acá tenemos el PBI. La verdad que la Argentina en todo este periodo creció mucho, creció muchísimo. No creció lo suficiente como para alcanzar a los países desarrollados. Claramente no le dio este proceso para alcanzar a los países desarrollados, sino más bien que creció a la par. Es decir, crecía Estados Unidos, crecía Europa, la Argentina crecía en la misma medida, ¿no? Por eso digo a la par. Obviamente, para que la Argentina alcance a los países desarrollados, tiene que crecer mucho más que los países desarrollados. Es la única forma que tiene para
alcanzarlos. Pero la verdad que las tasas de crecimiento no fueron despreciables. Si uno lo ve, ojalá hoy en día pudiéramos tener estos niveles de crecimiento. Y fíjense que hay algunos años que son de, no, estas barras celeste o azules, la verdad que yo soy medio daltónico, si se quiere. Son crecimiento y las barras rojas son de caída de la actividad, de caída del PBI. Tenemos muchos más años de crecimiento que de caída de la actividad. Entonces quiere decir que la Argentina creció incluso, si ven del 64 al 74, la Argentina creció incluso sostenidamente. No tenemos años, son 10 años interrumpidos de crecimiento económico. La verdad que le fue relativamente bien a la Argentina en este periodo de industrialización. En este sentido, digo, con esto de alcance y limitaciones, digo, la Argentina creció sostenido, bastante bien, no le dio para alcanzar a los países desarrollados, ni mucho menos, claramente no le dio. Em, pero bueno, dicho esto, cuando crecían las economías desarrolladas, la Argentina crecía y viceversa, ¿no? Si la economía desarrollada entraban en crisis, la verdad que a la Argentina no le iba tan bien. Y tenemos estos ciclos de stop and go. Digo, estos ciclos de stop and go un poquito lo vimos cuando hablamos de restricción externa en la unidad 2. Es decir, cuando hablamos de estos ciclos, más bien a partir de acá en adelante, ¿no? Años 52, 69, 62, 63 son eh, años de crisis. Años de crisis, ¿por qué? Porque no se tenían las divisas, eran años de restricción externa muy elevada. Es decir, no podía seguir adelante su crecimiento porque la Argentina no tenía divisa. Entonces, ¿qué se hizo? Se paraba la actividad económica. Como no había divisa para poder seguir importando, estos bienes industriales que son necesarios había que hacer política ortodoxa muchas veces y se paraba la actividad económica y la actividad económica decaía, ¿no? Esos son los ciclos de stop and go. Stop porque es parate y go de avance, ¿no? La Argentina avanza, avanza, crece, pero en la medida que crece tiene que importar bienes industriales que no produce internamente y para eso necesita divisa. Cuando no tiene las divisas, tiene que retrotraer su actividad económica. Cuando retrotrae su actividad económica, caen las importaciones y como caen las importaciones, puede volver a este ciclo del go, ¿no? Del avance. Bien, comentarios. ¿Se entendió lo que mencionamos? Estas características, estos modelos de industrialización, dudas, comentarios. Si no, bueno, seguimos la semana que viene. Em, Bien, bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, comentario, me avisan, no hay ningún problema. Lo, lo vamos profundizando a medida que vayamos avanzando. La semana que viene vamos a ver la última dictadura cívico-militar, vamos a ver los años 90. Nos queda eso. Nos queda discutir un periodo todavía extenso. Estamos avanzando, si se quiere, a paso agigantado un poco, en términos de periodos, en lo que se refiere a los periodos. Pero bueno, con la última dictadura cívico-militar vamos a ver que hay un quiebre muy grande en esto, en este proceso de industrialización. Y vamos a discutir cómo y por qué existe ese quiebre. Bueno, gente, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa alguna duda que tengan, me avisan, me escriben, no hay ningún problema. Así que bueno, no, nos estamos viendo. A ver, que voy a dejar ahí está, de compartir. Bueno, gente, un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.
Gracias, profe. Adiós. Adiós, chao.